Y hablamos de la situación de los territorios palestinos ocupados por Israel. El más reciente informe de Amnistía Internacional titulado "El apartheid de Israel contra los palestinos, sistema cruel de dominación y crimen contra la humanidad", concluye que las autoridades israelíes deben rendir cuentas por cometer el crimen de apartheid contra los palestinos. La investigación detalla cómo Israel impone un sistema de opresión y también dominación contra el pueblo palestino, donde quiera que tenga el control sobre sus derechos. Esto incluye a los palestinos que viven en Israel y territorios palestinos ocupados, así como también refugiados en otros países. Para ello, entonces, quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado del día, Carlos de las Heras. Él es portavoz sobre Israel y territorios palestinos ocupados de Amnistía Internacional. Gracias, Carlos, por estar con nosotros en Directo América de France 24. También está con nosotros en el estudio Rosa Pérez Masdeu. Rosa. Buenos días, Raúl. Buenos días, Carlos. Queríamos empezar pidiéndole que nos sintetice un poco en los hechos en los que se basan para denunciar este sistema de apartheid en Israel contra las personas palestinas. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por vuestra invitación. Bueno, en primer lugar, los hechos o las conclusiones a las que llega el informe publicado por Amnistía Internacional hace unas semanas es que Israel está cometiendo el crimen de lesa humanidad que se define como apartheid. ¿En qué nos basamos para hablar de que Israel esté cometiendo apartheid? Pues fundamentalmente lo que hemos hecho ha sido hacer un análisis desde la creación del Estado de Israel en 1948 y en el cual hemos venido examinando las distintas políticas puestas en marcha por los distintos gobiernos que ha habido en Israel. Desde entonces se repiten una serie de patrones que encajan con lo que es la definición de apartheid. Patrones como, por ejemplo, los desalojos forzosos, la demolición de las viviendas de los palestinos, las ejecuciones, los asesinatos extrajudiciales, como por ejemplo el de la periodista que citabais antes, el de Shirin, y además todo el sistema de control y de segregación puesto en marcha por las autoridades israelíes. ¿En qué termina esto? Termina simplemente en la puesta en marcha de toda una serie de políticas que tienen un objetivo, favorecer a un grupo social, en este caso los israelíes judíos, sobre otro grupo social, que en este caso serían la ciudadanía palestina. Ahora, Carlos, ¿cuál es la posición de Israel? Digamos, ¿qué dicen sobre estas tierras ocupadas palestinas? Además, le pregunto en qué podría terminar este conflicto y cuánto tiempo podría durar. Vemos muy lejos lo que dijo además el presidente Joe Biden hace pocos días, de que volvió a decir que la solución está en la creación de dos estados. Usted que ha estudiado tanto esos territorios y ese conflicto, ¿qué opina al respecto? Bueno, es complicado. Si hablamos de posibilidades de que termine el conflicto, lamentablemente tenemos que ser pesimistas. Y tenemos que ser pesimistas porque hasta ahora las distintas estrategias y líneas para la solución de este conflicto no están funcionando. Y no están funcionando básicamente por una pasividad por parte de la comunidad internacional. Es decir, la comunidad internacional no puede permanecer al margen de todas estas cuestiones que están sucediendo en Israel y en territorios palestinos ocupados, como no lo está permaneciendo con lo que está sucediendo en Ucrania, con Ucrania y Rusia, ¿no? Muchas veces nos acordamos del conflicto entre Israel y Palestina simplemente cuando aparecen en las noticias pues, el asesinato, por ejemplo, de la periodista Shirin, o que Israel ha invadido Gaza, o que la Autoridad Nacional Palestina está llevando a cabo violaciones de derechos humanos dentro de la Franja de Gaza. ¿Y por qué considera precisamente, disculpe que le interrumpa, por qué considera precisamente que la comunidad internacional no interviene del mismo modo como se ha movilizado, como usted estaba diciendo, pues en el caso de Ucrania? Bueno, pues ahí hay toda una serie de condicionantes. En primer lugar, una serie de condicionantes históricos, ¿no? La creación del Estado de Israel vino apoyada en gran parte por la comunidad internacional. Efectivamente, había que dar una solución y dar una respuesta a los millones de personas judías que fueron víctimas del Holocausto y de las posteriores violaciones de derechos humanos de las que fueron objeto, pero la creación del Estado de Israel también provocó, como hemos venido viendo a lo largo de estos 70 años, pues multitud de dificultades, multitud de preocupaciones sobre los enfrentamientos con las comunidades árabes. En segundo lugar, tenemos que destacar también que hay muchísimos intereses económicos. Y en ese sentido, está muy bien que determinadas autoridades, como por ejemplo la Unión Europea, determinados países, Estados miembros de la Unión Europea, de vez en cuando condenen algunas de las acciones de Israel, como por ejemplo la expansión de sus asentamientos en los territorios palestinos ocupados,
pero al mismo tiempo estos países están haciendo negocio con Israel, negocio que en un momento dado puede tener repercusiones negativas para la población palestina. Por ejemplo, en España se están vendiendo armas al gobierno israelí. Está bien que el gobierno español condene los asentamientos israelíes, pero si al mismo tiempo estamos vendiéndoles armas que pueden ser utilizadas para violar los derechos humanos, pues entonces en ese sentido tenemos un problema y tenemos que seguir trabajando para solucionarlo. Claro, ¿y qué posibilidades hay de que estas condenas verbales se traduzcan precisamente en algún momento en sanciones pues, económicas, por ejemplo, ¿no? En rechazo a este apartheid que ustedes denuncian? Sí, en ese sentido hay distintos movimientos, por ejemplo, ya externos incluso a Amnistía Internacional, como por ejemplo el movimiento BDS, que consiste en boicot, desinversión y sanciones, que están apoyando la petición de la puesta en marcha de una serie de sanciones para Israel. También están promoviendo el boicot, por ejemplo, de productos que se venden en supermercados de todo el mundo y que son procedentes de los territorios palestinos ocupados. En ese sentido, Amnistía Internacional lo que quiere es defender el derecho de esta gente, el derecho de la gente que pertenece a BDS, a llevar adelante sus campañas, porque es un derecho fundamental la libertad de expresión. Y en segundo lugar, en cuanto a esas cuestiones también económicas, pues es necesaria una mayor intervención por parte de Naciones Unidas, Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, etcétera, etcétera. Carlos, estábamos también conversando precisamente también con Rosa Pérez antes de esta conversación con usted sobre el asesinato de la periodista Shirin Abu Akleh, ¿no? Que fue esto tan mediático, como usted lo dijo, puso otra vez sobre la mesa estas diferencias y estas disputas que siempre ha habido entre estos dos territorios. Le pregunto cómo queda entonces la imagen de Israel en el mundo al exterior, digamos, la comunidad internacional, y además si las autoridades israelíes les importaría, ¿no? Rosa, si tienes la palabra, les importaría cómo se ven, ¿no? Exactamente, quería añadir a la pregunta de mi compañero Raúl que si a Israel exactamente le importa su imagen pues, frente al mundo, ¿no? Después de que todos viéramos, por ejemplo, pues, la intervención de la policía israelí durante el funeral de la periodista. Claro, eso mismo iba a comentar, ¿no? Las imágenes hablan por sí solas. Las imágenes de la policía reprimiendo el sepelio, reprimiendo el entierro de la periodista palestina, hablan por sí solas. Si a Israel esto le debe de importar o le debe de afectar, sobre todo en cuanto a su imagen internacional, en mi opinión, sí. En mi opinión es algo que le afecta. Y aquí es importante, como comentábamos al principio, ¿no? Hablar de que este asesinato es una muestra más de ese crimen de lesa humanidad que es el apartheid. Todo el mundo es consciente de que en Sudáfrica hubo un régimen de apartheid y cuando la comunidad internacional empezó a reconocer esta situación como constituyente de apartheid, comenzaron a llegar avances y afortunadamente con el paso de los años Sí. la solución pues estuvo mucho más cercana. Nuestro objetivo ahora mismo es ese mismo, que la comunidad internacional reconozca públicamente que lo que está sucediendo por parte de Israel hacia la población palestina es un crimen de apartheid.